Ejército de Llamas rescata el desierto de Sonora. Un milagro verde en México, en pleno desierto de Sonora, donde el sol castiga sin piedad y el viento levanta nubes de arena que parecen llevar en su interior siglos de historia. Algo inesperado está ocurriendo. Un ejército silencioso, peludo y tenaz se abre paso entre las dunas, transformando de manera sorprendente un paisaje que creíamos condenado al abandono. No son máquinas, ni drones de última generación. Son llamas. ¿Sí? Esos animales sosegados que asociamos con las montañas andinas, pero que ahora, contra todo pronóstico, están reciclando la vida en uno de los territorios más áridos de México. Allí donde antes solo había tierra reseca y el viento invitaba al desaliento, hoy se intuyen pequeños brotes, insectos revoloteando y un aroma extraño a hierbas frescas. ¿Cómo es posible que unas llamas logren en apenas meses lo que grandes proyectos hidráulicos y campañas de restauración no consiguieron en décadas? ¿Qué tienen estas criaturas para actuar, casi sin proponérselo, como auténticas arquitectas del renacimiento ecológico? El desierto de Sonora, que se extiende desde el sur de Arizona hasta los llanos de Sonora, recibe menos de 5 milímetros de lluvia al año en muchas de sus zonas. Durante el día, los termómetros superan con facilidad los 40 grados. Por la noche, el frío cala los huesos. Aún así, este territorio fue hogar de pueblos originarios, seris, yaquis y cucapá, que supieron convivir con la aridez. Conocían los cañones donde se acumulaba el agua tras las tormentas invernales y cultivaban huertas junto a oasis temporales. Hoy, sin embargo, la sobreexplotación de los mantos freáticos para el cultivo intensivo de hortalizas y uva de exportación, junto con la expansión urbana sin control y el avance del cambio climático, habían llevado al desierto al borde de la muerte. Los pozos viejos comenzaron a secarse, el suelo se hundió en varios puntos provocando socavones y la salinidad de la tierra impidió cualquier plantación. Más de una comunidad de agricultores decidió abandonar sus parcelas. Los conflictos por el agua se multiplicaron y muchos opinaban que, de no cambiar algo pronto, la región podría perder sus reservas subterráneas antes de que el próximo lustro terminara. En ese escenario tan desolador, surgió la idea de traer llamas desde el altiplano peruano. No era un gesto folclórico, sino una apuesta ecológica bien pensada. Las llamas pastan sin arrancar las raíces de las plantas, reciclándolas como alimento mientras dejan tras de sí excrementos llenos de nutrientes. Al pisar su paso suave no compactan la tierra, al contrario, la airean. Además, requieren muy poca agua. Su sistema digestivo está diseñado para sobrevivir en lugares donde escasea el líquido. Los primeros manojos de pasto nativo que parecían haber desaparecido, como algunos arbustos de gobernadora y pastos perennes, comenzaron a despuntar de nuevo. En cuestión de semanas, pequeños insectos polinizadores aparecieron, seguidos por aves y lagartijas que hallaron refugio bajo las sombras incipientes. La regeneración, lenta pero firme, convirtió espacios infértiles en parches de vida. Más allá del terreno, la presencia de las llamas despertó un orgullo olvidado en las comunidades rurales. Los jóvenes, que hasta hace poco solo veían futuro en las ciudades, se apuntaron a aprender de pastoreo, manejo de rebaños y técnicas de cría sostenible. La lana de llama, de un valor térmico y una resistencia poco comunes, empezó a tejerse en chalecos y mantas que ahora se venden en mercados artesanales de Hermosillo y Caborca. El turismo rural recibió un impulso inesperado. Viajeros curiosos llegaron para ver de cerca este milagro vegetal y participar en rutas interpretativas al atardecer. El impacto sobre el ciclo del agua fue quizás lo más asombroso. En varias localidades, viejos pozos comunales que llevaban años secos comenzaron a recuperar algo de agua después de las lluvias. El suelo, reforzado por la vegetación naciente, retenía mejor la humedad, lo que redujo la presión sobre acuíferos profundos. Sin bombas ni infraestructura costosa, la naturaleza recobraba su ritmo gracias a la labor silenciosa de estos animales. Expertos en restauración ecológica de Estados Unidos, observando con atención desde Arizona, aún no dan crédito a cómo un proyecto de escala modesta puede ofrecer lecciones aplicables a otros desiertos, como el Mojave o el Chihuahua. Se habla de ingeniería ecológica animal, comparándola con el papel de los castores en ríos del norte americano o el de ciertos herbívoros en África. Pero en el fondo,
La esencia es la misma. Soluciones sencillas que parten de potenciar la sabiduría ancestral de la naturaleza. En el desierto de Sonora, el regreso de las llamas está reconfigurando todo un ecosistema. A medida que la cobertura vegetal mejora, las temperaturas del suelo bajan, la evaporación se reduce y la humedad se infiltra con mayor facilidad. Cada matojo que brota es un eslabón más de una cadena viva que vuelve a latir. Desde los microorganismos del suelo hasta especies que nadie esperaba volver a ver. Si cada paso de las llamas ayuda a reconstruir el suelo en lugar de erosionarlo, ¿por qué no pensar en modelos similares para otros territorios castigados por la desertificación? En comunidades del sur de California ya se plantean experimentos con camellos y cebras para zonas semidesérticas de ranchos abandonados. En el altiplano potosino, ofrecen propuestas con vicuñas y alpacas. El principio es claro. Hay animales adaptados a cada clima capaces de convertirse en restauradores naturales si los dejamos hacer su trabajo. Pero en Sonora, por ahora, basta con contemplar esos pequeños brotes verdes asomando entre la arena. Basta ver a los pastores unidos a sus llamas al caer la tarde, dejando atrás una huella de esperanza. Lo que hace apenas un año parecía imposible, hoy es una lección viva. Para regenerar un paisaje, no siempre hacen falta grandes máquinas ni presupuestos multimillonarios. A veces, la mejor estrategia es invitar a la naturaleza a volver a ser ella misma, con humildad y paciencia. En la región de Puerto Peñasco, al norte de Sonora, un puñado de familias decidió sumarse a esta revolución en el paisaje. Cada mañana, alrededor de las 6 de la mañana, los pastores comen juntos tortillas recién hechas y un poco de frijoles, para luego salir con sus rebaños. Entre ellos está don Manuel, un hombre de 70 años que heredó las dunas y cañones de su padre. Cuando llegó el proyecto de las llamas, al principio pensó que aquello era una ocurrencia, otra moda, y nada más. Sin embargo, fue testigo de cómo, tras solo 20 días, las raíces de un pequeño arbusto volvieron a agarrar fuerza, dejando atrás el polvillo muerto que cubría la arena. Mística, la primera llama que llegó al rancho de don Manuel, pronto se ganó el apodo de la guardiana del oasis. Con su paso lento y curioso, abría senderos sobre la tierra seca y donde ponía sus pezuñas, surgían diminutos insectos que salían a buscar refugio. A las 10 de la mañana, cuando el sol ya era un horno, Mística buscaba la sombra de un cardón viejo. A su lado, los niños del pueblo habían colocado troncos para sentarse y observarla. Aprendieron a diferenciar su balido suave, esa especie de suspiro que emiten cuando están en calma, del sonido más fuerte que advierte peligro. Un día, doña Elena, una artesana que borda los vestidos típicos de la región, convenció a un grupo de mujeres para recolectar la lana de las llamas al final de la temporada de muda. Hicieron pequeñas demostraciones en la plaza de Caborca, justo frente al reloj de sol que marca las horas con una flecha de metal. A las 2 de la tarde, cuando el calor obliga a detener cualquier tarea bajo el sol directo, las tejedoras mostraron cómo convertían las hebras en hilados suaves. Cada chaleco, cada manta, llevaba un diseño que inspiraba las dunas, los guayacanes florecidos y las tonalidades del atardecer. Una tarde de primavera, al filo de las 6 de la tarde, el cielo se tornó violeta y una brisa fresca recorrió el valle. Fue entonces cuando un grupo de visitantes de Tucson, en Arizona, llegó en camionetas. Vinieron con cámaras y cuadernos para anotar todo. Les llamó la atención que no había edificios nuevos ni cables que estorben la vista. En cambio, hallaron corrales sencillos, techos de lámina y mucho terreno abierto. Al pasar junto a los lucios, arbustos que apenas despuntaban, grabaron un video en el que explicaron cómo las raíces van recuperando la humedad. Los locales les compartieron que, desde que las llamas llegaron, no era raro ver a la aguililla cola roja planeando bajo las corrientes de aire, buscando pequeños lagartos que ahora abundan en la tierra blanda. Por la tarde, entre las 7 y las 8, cuando la luz se vuelve dorada, los pastores recorren caminos de tierra hasta llegar al antiguo arroyo seco que hoy mantiene un hilo de agua cristalina. Allí, Salamandra, una joven bióloga originaria de Hermosillo, coloca unos platos con semilla de girasol y observa cómo los colibríes llegan. Cuenta que antes de la llegada de las llamas no aparecía ni uno. Hoy, dice, estas aves diminutas son un termómetro de salud. Si el colibrí muere de calor al beber de un charco,
Algo anda mal, pero si revolotea feliz, es señal de que el ecosistema se recompone. En las noches, justo a las 9, el cielo estalla de estrellas. Los pastores se sientan alrededor de una fogata, comparten historias de antiguas marchas nómadas en los Andes y comparan con el actual traslado de las llamas desde Perú. Relatan que cada animal viajó en un contenedor adaptado, con suficiente heno y agua para soportar el trayecto. Al llegar, estuvieron en cuarentena para descartar cualquier enfermedad y se les adaptó un plan de vacunación simple, con jeringas precargadas de suero y antibióticos básicos, todo explicado paso a paso por un veterinario de Culiacán que se especializa en camélidos. Cerca de la seguridad animal, un grupo de niñas y niños de la comunidad de San Luis Río Colorado, al otro lado de la frontera, participa en talleres bilingües de cuidado y también de historia. Aprenden que las llamas tienen 5 estómagos, no 4, como las vacas, que su saliva evita infecciones y que con su lana se puede tejer sin necesidad de telas sintéticas. A las 4 de la tarde, justo cuando el sol calienta menos, hacen prácticas de ordeño, no para extraer leche, pues rinden muy poca, sino para recibir a la llama en calma, acostumbrarla al tacto y reforzar el vínculo con quien la atiende. La comunidad Seri, en la costa del Golfo de California, colabora alentando la siembra de plantas nativas junto a los corrales. Plantan pitahayas, torotes y biznagas, especies capaces de retener agua a través de sus tallos carnosos. Así, cuando el rebaño pase por allí, ayuda a repartir las semillas y a remover ligeramente el suelo. Además, junto a cada planta colocan etiquetas de madera con el nombre en español y en el idioma Seri, para no olvidar esa voz ancestral que describe el paisaje. Un día de finales de otoño, en los alrededores de Pitiquito, se organizó una caminata al amanecer. A las 6 de la mañana, un grupo de 50 personas partió con sus mochilas, café de olla y pan casero. Avanzaron despacio, siguiendo a las llamas que abrían paso. Mientras caminan, los guías cuentan cómo cada paso de estos animales es un masaje suave para la tierra, un gesto que mejora la porosidad y facilita que el agua se infiltre en lugar de escurrir. Al detenerse junto a un matorral de gobernadora, todos imitaron el canto de un cardenal que posó cerca, como si dispusiera de un auditorio. En el rancho El Mirador, de la familia Ramírez, se está montando un laboratorio de campo para analizar la composición del suelo con métodos simples. Un puñado de tierra, un frasco con agua y un colador fino. De esa manera, sin usar palabras complicadas, miden cuánto sedimento queda en suspensión y cuánto se deposita. Cada tarde, a las 5 de la tarde, registran los resultados en un cuaderno grande. Con esos datos, comparan la tierra de antes de las llamas y la que hay ahora. De sorpresa en sorpresa, han visto que la arena se vuelve más oscura, señal de materia orgánica recién llegada. En la Sierra de la Pitahaya, al occidente de Hermosillo, viven varias familias totorame. De ellas aprendieron la técnica de siembra por voces. Cada vez que una llama defeca, se coloca una cubeta plástica y luego se mezcla con pequeñas semillas de zacate y flor de matápalo. Ese abono natural esparcido en hoyos poco profundos germina con la primera lluvia. Aquella técnica ancestral se ha replicado en docenas de ranchos, pues es sencilla y económica. La mañana de un día cualquiera, a las 7 de la mañana, apareció en las redes sociales un video viral. Mostraba a un correcaminos urbano escapando de un zorro ártico. Bueno, en realidad era un zorro gris local. Y al fondo, un puñado de llamas descansando bajo un mezquite. Ese contraste capturó la atención de miles de personas. Alguien escribió: «Nunca imaginé ver a esos animales en el desierto de Sonora». Desde entonces, la visita de influencers y documentales ha crecido, pero siempre respetando las normas. No alimentar a las llamas con comida foránea, no dejarlas fuera de los corrales al caer la noche y, sobre todo, seguir los horarios de descanso de cada rebaño. Al pie del Cerro de la Mesa, en un mirador natural, los turistas llegan a las 10 de la mañana para encontrar una lona donde se exhiben fotografías del antes y del después. A la izquierda, la tierra agrietada, sin una hoja a la vista. A la derecha, las pequeñas colinas verdes formadas por la recuperación de pastos perennes. Muchos se quedan en silencio, sin palabras, y el narrador de la ruta, una joven llamada Elisa, simplemente les invita a cerrar los ojos y sentir la brisa que mueve las hojas nuevas. Entonces preguntan: ¿dónde están las máquinas?
Y ella responde: en la imaginación de quien pensó que solo con tubos y bombas se puede sanar un desierto. Cada mañana, a las 8 de la mañana, un radio local transmite el sonido de las llamas emitido por un micrófono oculto entre las rocas. Esa emisión sirve a estudiantes de primaria, que aprenden geografía y biología escuchando a los animales. Durante el recreo, corren a reproducir los suaves balidos e inventan historias. La llama centinela, el ejército del desierto o los guardianes de la arena. Con ese juego, hacen suyo el proyecto, lo convierten en parte de su identidad y garantizan que el esfuerzo continúe con las próximas generaciones. En el camino de regreso, cuando el sol ya se ha escondido y solo se ve un resplandor anaranjado en el horizonte, los pastores guían a las llamas de vuelta a su corral. Caminan en fila india, como un ejército silencioso, y sus cuerpos recortados contra el cielo parecen esculturas vivas. Los animales bostezan, cambian de posición y comienzan a rumiar. Es el final de otra jornada en la que el desierto aprendió a latir de nuevo, uno tras otro, gracias a cada paso suave y decidido de estas criaturas tan antiguas como su propia historia. En el corazón de la región de Big Bend, al oeste de Texas, se despliega un escenario que hace apenas un año parecía condenado a la aridez. Los cañones rocosos de Santa Elena, los lechos de arroyos secos y las mesetas de grava infinita. Entre esas formaciones, un grupo de llamas avanza con paso lento a las 8 de la mañana. Cuando el sol apenas calienta el aire, Javier, un ex vaquero que hoy se considera guardián del desierto, las sigue con atención. Cuenta que estas criaturas no solo rompen la monotonía del paisaje, sino que aportan cada día un trozo de vida. Donde pisan, avivan los microorganismos del suelo. Donde comen, dejan semillas listas para germinar. Donde descansan, crean islas de sombra donde otras especies se cobijan. A las 10 de la mañana, en el rancho de la familia Rivera, Marisol y su hijo Diego acuden a una pequeña balsa de captación de lluvia. Colocan allí los restos de forraje que las llamas no consumen, tallos de pasto grama, pencas de sotol y ramitas de mezquite. Ese abono orgánico va directo al huerto de chiltepines y tomatillos, donde brotan colores que antes no se veían. En pocos días, las raíces del maíz criollo empezaron a estirarse bajo la tierra suelta, como buscando un tesoro olvidado. Nunca imaginé volver a cosechar aquí sin regar con agua de pozo profundo, dice Marisol mientras observa una mazorca emergente. Al mediodía, cuando el calor aprieta, las llamas se agrupan junto a un viejo roble de Sabina. A esa hora, don Julio, un hombre de cabello cano y voz pausada, se sienta a su lado con una libreta. Es él quien registra las horas del día en que cada animal se detiene a rumiar. Anota también la temperatura del aire y el grosor de la sombra. A las 12 del mediodía, hace un año, el termómetro marcaba 45 grados Celsius y nadie salía a tender ganado. Hoy, con pastizales nacientes, las sombras se prolongan y los pastores se atreven a retomar sus tareas al mediodía sin temor a quemarse. Por la tarde, alrededor de las 5 de la tarde, un grupo de estudiantes de la primaria de Terlingua cruza el arroyo Petit bajo el puente de madera. Vienen acompañados por la maestra López y por un técnico de la Universidad de Alpine. Llevan consigo lupas, cuadernos y una caja de muestras con hojas secas. Siguen a una llama llamada Aurora, cuyo pelaje gris mezclado con blanco les recuerda al amanecer. Cada vez que Aurora se detiene a comer, los niños aprovechan para tomar una pequeña probeta de tierra. Observan bajo la lupa cómo las partículas no se apelmazan y sienten al tacto la textura esponjosa que solo surge tras el paso de los camélidos andinos. A las 6 de la tarde, el cielo de Big Ben se pinta de naranjas y rosas. En el poblado de Lajitas, un puñado de turistas llega en todoterrenos con cámaras y libretas. No buscan los viejos asentamientos mineros, sino la nueva mancha verde que se extiende junto al sendero de la antigua vía del ferrocarril. Les recibe Marisol con vasos de agua fresca infusionada con pétalos de bugambilia y un tapete de palma ondeando al viento. Les explica que las llamas no raspan la corteza de los arbustos, sino que descortezan solamente las hojas tiernas, ayudando a que vuelvan a brotar. Cada visitante toma nota y pregunta cómo aplicar esas lecciones en sus propios ranchos de Nuevo México o en las faldas de la Sierra de la Laguna, en Baja California Sur. Cuando cae la noche, alrededor de las 8 de la noche,
Todos se reúnen en la galería de la casona de adobe, donde cuelgan las fotografías del progreso. A la luz de lámparas de gas, se proyecta un video grabado con drones. Se ve la evolución de una explanada polvorienta que, en cuestión de meses, se cubrió de matas de pasto perenne. En ese mismo espacio, hoy pastan 8 llamas. El comentario más repetido es: parece un espejismo. Pero bastan unos segundos para oír el balido suave de las llamas y convencerse de que el milagro es real. Un taller textil comienza justo después con Doña Socorro, cuchillera y artesana de la vecina ciudad de Alpín. Ella enseña a hilar la lana de las llamas usando un huso de madera y a teñirla con pigmentos naturales de cochinilla y palo azul. Los hilos resultantes conservan una elasticidad y calidez ideales para tejer bufandas y medias. A las 9 de la noche, se iluminan improvisadas velas hechas con cera de abeja que Marisol recolecta en colmenas cercanas. El humo apenas flota en el aire y crea una atmósfera íntima. Unas 15 personas, sentadas en bancos de troncos, empiezan a entretejer historias. La primera es de un guía apache que vio un cóndor descendiendo del cielo alto para posarse junto a las llamas, como si reconociera en ellas un viejo parentesco. Temprano, al filo de la 1 de la madrugada, un par de biólogos inquietos rebuscan en el suelo con linternas. Buscan escarabajos y arañas que solo aparecen donde existe materia orgánica fresca. Encuentran rastros de escarabajos, peloteros y una araña corredor cuya tela brilla casi plateada al alumbrarles con luz tenue. Para ellos, esos hallazgos confirman que la cadena alimentaria se restablece poco a poco. Primero la planta, luego el herbívoro, después el depredador. Si seguimos así, dice uno de ellos, en 2 años tendremos lagartijas y roedores en números similares a los de un oasis. Al despuntar el día, a eso de las 6 de la mañana, llega un grupo de fotógrafos de Austin y Ciudad de México. Encuentran un pasillo de llamas en plena fila india, flanqueadas por cardones y sotoles. Cada paso hunde ligeramente la arena y deja una marca que parece el beso de una huella sostenible. Los visitantes guardan silencio. No necesitan palabras. Solo algunos clics de cámara y un suspiro compartido ante un reguero de florecillas amarillas que, impulsadas por el estiércol de llama, emergen donde no había esperanza. En el aula de la escuela de StudyBot, a las 8 de la mañana, la maestra González pone un micrófono conectado a unos altavoces. A través de él, los alumnos escuchan en vivo el sonido de las llamas eructando suavemente. Luego, cada uno cuenta en voz alta qué siente al oír ese ruido. Algunos ríen, otros cierran los ojos y asienten. Describen sabores de tierra húmeda y sueños de paisajes verdes. Esa clase improvisada fortalece su vínculo con el proyecto y les confirma que, para sanar un terreno, basta con seguir el ejemplo de la naturaleza y respetar sus ritmos. A mediodía, en el casco de la antigua estación de correo, un grupo de indígenas Kickapoo se une para plantar semillas de mezquite y gobernadora junto al Corrales. Con un gesto milenario, mezclan el estiércol de llama con las vainas trituradas del mezquite y las disponen en pequeñas oquedades. Saben que esas semillas tardan en germinar, pero confían en que las malezas no competirán tan fuerte una vez que el pasto cubra el suelo. Cavan, cubren y arrojan un último puñado de polvo fino, polvo de una tierra que renace. A las 3 de la tarde, la comunidad de Presidio replica la técnica en un espacio de dunas vestigiales. La gente se reúne con tambores y flautas para celebrar pequeños rituales de agradecimiento. Un anciano que vivió sus primeros años en la ribera del Río Grande canta versos en español y en lengua Kickapoo. Se cuenta que así se conjuraba la lluvia y así, ahora, se conjura la vida. Y mientras las llamas avanzan, una trompeta lejana lanza notas festivas que se mezclan con el canto del viento y el crujir de la arena recién oxigenada. En la costa de Sonora, justo donde el desierto se encuentra con el mar de Cortés, un grupo de llamas recorre cada mañana la línea de dunas. A las 6 de la mañana, aún con la bruma marina levantando un velo plateado sobre la arena, los pastores llegan al corral para soltar a Mística, Centella y los demás miembros del rebaño. Con cada paso, las llamas deslizan las pezuñas sobre la arena floja, creando diminutas cavidades que atrapan el rocío nocturno y permiten que las primeras raíces de hierba aprieten el suelo. A las 7 de la mañana, el calor no aprieta todavía
y se escucha el suave murmullo de la marea lejana, mezclado con el balido contenido de las llamas. Don Manuel, que lleva 30 años pastoreando cabras en estas tierras, se sorprende de cómo aquellos animales traídos del altiplano peruano parecían hechos a la medida del desierto sonorense. Siempre cuenta que nunca había visto brotar tajinastes ni palmitos en sus parcelas hasta que las llamas comenzaron a trabajar. A la vez que ellas avanzan, él va marcando en un cuaderno de tapas de cuero los lugares donde el pasto crece más alto y donde aparece un insecto nuevo. Más tarde, esos apuntes servirán para planear la siguiente ruta de pastoreo. A las 9 de la mañana, cuando el sol ya se siente fuerte, las llamas se detienen al pie de un mezquite centenario. Allí, hacen una pausa para rumiar, mientras los pastores reparten manojos de pencas de nopal que sobraron del alimentario de la semana. Esa combinación de vegetación nativa con forraje natural ayuda a diversificar la dieta del rebaño y, al mismo tiempo, fomenta que las semillas del nopal germinen en los corrales, aportando más verdor al terreno. A media mañana, un microbús con placas de Hermosillo recorre el camino polvoso para dejar a un pequeño grupo de estudiantes de agronomía. Vienen junto a la bióloga Elena, experta en restauración de suelos. Aunque utiliza términos como materia orgánica o retención de humedad, procura explicarlo siempre con palabras sencillas. Habla de esponja viva para referirse al suelo que las llamas van convirtiendo en fértil. Lleva pequeñas bolsas de plástico con tierra del año pasado y bolsas con tierra de ahora. Los estudiantes observan la diferencia. En la tierra nueva no hay polvo al levantarla. Huele a campo y se ve una textura mullida. Para ellos es un experimento en tiempo real. Comprueban que la regeneración es posible si se deja actuar a la naturaleza. A las 12 del mediodía, el sol cae como un cincel. Las llamas buscan la sombra junto a los cardones y los pastores aprovechan para descansar bajo la sombra de una lona tendida entre dos palmas datileras viejas. Se sientan en ramas recortadas y comparten tortillas calientes con queso fresco. Mientras comen, comentan los cambios que han visto en los últimos meses. La aparición de lagartijas espinosas, una familia de palomas coronadas y, para sorpresa de todos, un par de zorros que rondan al atardecer, atraídos por las madrigueras recién formadas. A la 1 de la tarde, llega una camioneta desde Puerto Peñasco con turistas curiosos. Bajan con cámaras y sombreros de ala ancha, preparados para una ruta al atardecer. Antes de partir, el guía local, un joven llamado Aarón, les recuerda las reglas. No tocar a los animales, no usar sprays olorosos y mantener una distancia respetuosa. Les explica la importancia de las llamas para el ecosistema y les invita a fijarse en las huellas que van quedando. Cada visitante recibe un pequeño folleto con ilustraciones de plantas nativas y una breve guía de identificación de insectos comunes. A las 5 de la tarde, justo cuando el sol cambia a tonos dorados, el grupo inicia la caminata. Siguen a las llamas en fila india, con cuidado de no pisar los brotes tiernos. De pronto, a unos 10 metros de distancia, descubren un charco diminuto que recoge agua de la última lluvia. Allí, una pareja de patos silvestres se da un baño improvisado. El contraste es emocionante. En medio del desierto, un oasis improvisado gracias al suelo aireado por las pisadas de los camélidos. A las 6 de la tarde, el cielo se tiñe de rosa. Los turistas apagan las linternas y se quedan en silencio, solo interrumpido por el murmullo de las palmas y los suaves balidos. El guía invita a cerrar los ojos y respirar profundo, para sentir la transformación del lugar con todos los sentidos. Muchos confiesan que nunca imaginaron que un paisaje tan seco volviera a latir de vida. Al caer la noche, a eso de las 8 de la noche, los pastores reúnen de nuevo al ganado. Las llamas saben la rutina, caminan con calma hacia sus corrales, mientras su respiración pausada se mezcla con el canto de los grillos y los lejanos aullidos de un coyote solitario. En ese momento, Don Manuel enciende una pequeña hoguera para espantar los mosquitos. A su lado, los jóvenes del pueblo tocan guitarras y recitan versos que hablan de la llama guardiana y del desierto que renace. En los días siguientes, la comunidad de Punta Chueca, al norte del Golfo de California, comienza a sembrar huertos familiares junto al corredor de pastoreo. Plantan frijol, calabaza y maíz criollo, usando el estiércol de llama como abono. Cada hoyo que cava una pala recibe un puñado de nutrientes naturales. En pocas semanas, emergen hojitas verdes entre la arena suelta.
Las mujeres mayores del poblado, que recuerdan épocas de sequía extrema, se sorprenden y celebran con cantos tradicionales. A las 9 de la mañana de un jueves, un equipo de radio local transmite en directo desde los corrales, con una voz cálida. La locutora narra cómo las llamas ayudan a crear un manto protector que retiene la humedad y evita que el viento se lleve la faz del suelo. Los niños de la escuela primaria escuchan atentos, pegados a los parlantes, y luego salen al recreo imitando balidos y empeñados en hacer pozos con las manos para dejar caer agua de la llave y ver si germina alguna semilla. A media mañana, Sara, una artesana de Caborca, llega con su telar de madera, con lana de llama recién esquilada y teñida con cochinilla y palo de Campeche. Enseña a un grupo de turistas cómo hilar y tejer bufandas. Cada hebra se vuelve un hilo de historia, porque combina la tradición andina con los paisajes sonorenses. Los visitantes se van con un pequeño recuerdo tejido y con la promesa de compartir esta experiencia en redes sociales. Al anochecer, a las 7 de la tarde, el rancho El Refugio organiza una velada de cuentacuentos. Bajo un cielo plagado de estrellas, el abuelo Santiago relata viejas leyendas de viajeros que cruzaron el desierto con camellos y pertrechos mínimos. Después, une esas historias con la llegada de las llamas y la nueva esperanza que traen consigo. Los niños escuchan boquiabiertos mientras una suave brisa mueve las faldas de sus vestidos y las lanas de los chalecos tejidos con lana de llama. Cada fin de semana, el grupo de biólogos voluntarios de Tucson cruza la frontera para colaborar en muestreos de suelo y fauna. Trabajan sin tecnicismos, usan matraces de vidrio para filtrar tierra y agua, contadores manuales para registrar insectos y cuadernos grandes para dibujar cada hallazgo. Con esas labores sencillas, verifican la evolución del ecosistema y comparten los resultados con las escuelas y las autoridades locales. A las 4 de la tarde, en un sendero cercano a Punta Chueca, un guía Seri muestra cómo reconocer señales antiguas de agua subterránea, patrones de vegetación más densa, termófilos que crean islas verdes y restos de cáscaras de nopal acumulados por aves. Enseña a escuchar el murmullo del viento y a sentir la textura de la arena. Para él, cada ruta es un viaje al conocimiento de los antepasados, que supieron domar el desierto sin bombas ni tubos. En la última semana de marzo, con la floración de los guayacanes, todo el paisaje se enciende en amarillo. Es la prueba más evidente de la transformación. Los llamas han logrado que broten árboles capaces de resistir la aridez extrema. A las 10 de la mañana, quienes pasan por la carretera federal cerca de Caborca se detienen a admirar la explosión de color. Algunos bajan, dejan monedas en una alcancía de madera y toman fotos que luego envían a familiares para presumir el milagro vegetal del desierto de Sonora. A las 7 de la noche, en la pequeña plaza de Granados, un grupo de vecinos se reúne junto al kiosco para planear la próxima temporada. Hablan de intercambiar semillas nativas con ranchos de Baja California Sur, de organizar visitas guiadas para universidades y de montar un tianguis artesanal con productos elaborados con lana de llama y productos del huerto. Todo gira en torno a esa idea. Cuando la naturaleza actúa en colaboración con las comunidades, el desierto deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado fiel. Así, cada día, con simples pasos y sin prisa, las llamas siguen tejiendo vida en la arena. Cada raíz que brota, cada gota que se queda en el suelo y cada mano que aprende a trabajar con el entorno son señales de un cambio duradero. Porque el secreto no está en la maquinaria ni en los presupuestos, sino en creer que, cuando se invita a la naturaleza a voltearse hacia uno, las respuestas brotan con la misma fuerza con que crece una flor en medio del polvo.